vamos a estudiar a los triángulos notables. Los triángulos notables son triángulos rectángulos en donde se conoce primero las medidas de los ángulos y segundo la relación en la que se encuentran sus lados. Y se conoce exactamente esa relación. Es importante que se entienda que se deben cumplir esas condiciones. Primero, estamos hablando de triángulos rectángulos en donde los ángulos son conocidos y también la relación en que están los lados. Vamos a comenzar a trabajar con ellos utilizando las propiedades, ¿no?, que se han derivado de la congruencia. Tenemos acá, por ejemplo, un triángulo rectángulo en donde uno de los ángulos mide 30 y a partir de ese valor se deduce que el otro tiene que medir 60, puesto que ambos son complementarios, suman 90 grados. En base a eso que se conoce, hay que ver si se puede obtener la relación entre los lados. Entonces lo que voy a hacer es colocar frente al 30 una longitud, cualquiera, ¿no? Le voy a poner una longitud n. Ahora, sabiendo que este lado vale n, la pregunta es ¿cuánto valen estos otros dos? Y para eso vamos a utilizar, por ejemplo, la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Ubicamos el punto medio en la hipotenusa. Se sabe que ellos dos son iguales. Y ahora vamos a trazar la mediana, ¿sí? Trazamos la mediana. Y se sabe que esa mediana mide igual que estos dos segmentos. Entonces, se sabe que al ser ellos iguales, el 30 pasaría para acá, por ejemplo. Se sabe que la suma de esos dos ángulos interiores nos da el valor de este ángulo exterior, que vale 60. Y este ángulo mide 60 también, ya sea porque conoces esos dos o porque deseas completar el valor de 90. Esto resulta ser 60. La conclusión sería que el triángulo que vemos aquí es equilátero y uno de los lados vale n, entonces este otro vale n y él también vale n. Y por el triángulo isósceles que está acá abajo, este valor de n pasa acá. Entonces resulta que conocemos el valor de la hipotenusa. La hipotenusa sería n más n, 2n, mira. 2n. Qué curioso, pero conociendo el valor de este lado, hemos averiguado cuánto vale este otro. Conociendo el cateto opuesto al 30, hemos averiguado el valor de la hipotenusa. Y teniendo ahora estos dos, ¿cómo podríamos averiguar cuánto vale este lado al cual voy a llamar b? Lo único que deberíamos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. b al cuadrado más n cuadrado es igual a 2n al cuadrado. b al cuadrado más n cuadrado es igual a 2n al cuadrado. Se sabe que esto sale 4n cuadrado. Y cuando él pasa a restar, quedaría entonces por este lado 3 veces n cuadrado. Y esto de aquí es b cuadrado. Recuerden que él ha pasado a restar. Esto elevado al cuadrado es 4n cuadrado, se resta, queda 3. Aquí está b cuadrado. Y como solo queremos el valor de b, vamos a sacar raíz cuadrada. Pero si hacemos eso por la izquierda, debemos hacer lo mismo por la derecha, para no quebrar el equilibrio de la igualdad. Entonces resulta que aquí queda b y por acá sale n raíz de 3. Quiere decir que el valor de este cateto es igual a n multiplicado por la raíz de 3. El triángulo ha quedado bastante sucio, lleno de líneas y de medidas, y lo que vamos a hacer es limpiar esto trabajando con este gráfico. Vamos a trasladar las conclusiones finales obtenidas acá a este dibujo. Cuando un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30 y otro de 60, recuerda que si frente al 30 colocas un valor, este valor es importantísimo, n, la hipotenusa, este lado que está frente al 90, resulta que es el doble. Eso solo ocurre en el triángulo rectángulo de 30 y 60. Eso de que el cateto que está frente al 30 sea la mitad de la hipotenusa. O sea, si alguna vez te encuentras con un triángulo rectángulo y un cateto es 7 y la hipotenusa es 14, en ese triángulo rectángulo frente al 7 está el ángulo de 30 y por ahí anda el ángulo de 60 también. Listo. ¿Qué se sabe de este cateto que está frente al 60? Este cateto se sabe que es igual al de aquí
n, pero multiplicado eso por la raíz cuadrada de 3. O sea, cuando quieras al mayor cateto, tomas al menor y lo multiplicas por la raíz de 3. Tenemos el caso de este otro triángulo que tiene ángulos de 45 grados cada uno. Creo que este caso es más simple porque es un triángulo isósceles. Se entiende que los catetos, los lados que están frente a los 45, son iguales. Y si quieres averiguar cuánto mide este otro lado, al cual le vamos a llamar B, sería necesario aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa B al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los catetos, n cuadrado más n cuadrado. B cuadrado sería igual a 2n cuadrado. Como solamente queremos el valor de B, entonces sacamos raíz cuadrada con la intención de eliminar ese exponente y debemos sacar raíz cuadrada también por este lado. Y así mantenemos en equilibrio la igualdad de esta. Acá nos queda B y por acá nos quedaría n raíz de 2. Sucede que esto vale entonces n raíz de 2. Y pasamos eso a limpio, aquí. En un triángulo rectángulo de 45, si los catetos son iguales, digamos que cada uno mida n, el valor de la hipotenusa es el valor del cateto multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Tenemos por aquí el triángulo rectángulo de 15 y 75 grados. ¿Qué vamos a hacer en ese triángulo? Lo primero que vamos a hacer es trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Ubicamos entonces el punto medio. Para que quede claro que él es el punto medio, vamos a indicar que esas dos partes son iguales, ¿sí? Así, de esta manera, mira. Ponemos una marquita aquí y una marquita acá, que nos permite recordar que ellos son iguales y ahora trazamos la mediana. Esta es la mediana. Se sabe que esa mediana vale igual que estas dos partes. Esa es la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Gracias a eso tenemos este triángulo que es isósceles, mira. Por isósceles, la medida 15 podría pasar aquí, 15. Y el ángulo que aparece acá no es más que la suma de estos dos. 15 más 15 vale 30 entonces. Y cuando aparece el 30 delante de nuestros ojos, de inmediato recordamos que existe un triángulo rectángulo especial con el ángulo de 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer es trazar en el triángulo rectángulo rojo la altura. Esa altura permite encerrar al 30 en un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo se sabe en qué relación están los lados, ¿no? Acá está. Entonces, si a la altura le ponemos n, esta culebrita, ese segmentito valdría 2n, ¿se entiende? Y claro, esto valdría n raíz de 3, ya está. Pero la verdad interesa más esta relación simple de 1 a 2, porque si esto vale 2n, él también es 2n, y él también es 2n. Es decir, la hipotenusa vale 4n. Y eso, en este caso, es lo más importante. Para el curso de geometría es importante que sepas que en un triángulo rectángulo de 15 y 75, si trazas la altura hacia la hipotenusa, la altura relativa a la hipotenusa, y a esa altura le colocas un valor, digamos n, como lo hice aquí. Si la altura vale n, ¿cuánto vale toda la hipotenusa? Bueno, habría que sumar estas partes y eso sale 4 veces el valor de n. No lo vayas a olvidar. En el triángulo rectángulo de 15 y 75, la altura relativa a la hipotenusa vale la cuarta parte del valor de la hipotenusa. Estos son buenos ejemplos de triángulos notables. Son triángulos rectángulos donde se conocen los ángulos y la relación que hay entre los lados. Se conoce eso con exactitud. Existe otro grupo de triángulos, los advenedizos, los forasteros, los que no deberían estar en este grupo, pero están porque son triángulos que tienen lados que están en una relación muy sencilla. Entonces es muy sencillo trabajar con esos triángulos. Se han creado una gran cantidad de problemas donde se utilizan estos triángulos, pero existía el problema con los ángulos.
Por lo tanto, se ha tenido que aproximar la medida de los ángulos para poder trabajar no solo con los lados, sino también con las medidas angulares. Tenemos este caso, mira, este caso es conocido. Tenemos que el cateto que está por acá es como 3 y este otro cateto es como 4. Los catetos están en la relación de 3 a 4. Se sabe exactamente el valor de la hipotenusa, sería 5n. Eso es exacto. Resulta de aplicar el teorema de Pitágoras. Lo que no es exacto es, son las medidas de los ángulos, ¿no? Este ángulo resulta que es aproximadamente 37, es un poquitito menos, pero es aproximadamente 37. Para poder trabajar cómodamente con el triángulo, aproximamos este valor, el que está frente al cateto 3n, a 37. Y por lo tanto tenemos que aproximar este valor, el que está frente al 4n, a 53. Allá frente al menor cateto está el menor ángulo, como corresponde, y frente al mayor cateto está el mayor ángulo. O sea que cuando los catetos valgan 3n y 4n, la hipotenusa será 5n y los ángulos medirán aproximadamente 37 grados y 53 grados. No es exacto, por eso es que él no es precisamente un triángulo notable, pero es aproximadamente notable, cuasi notable. Y tenemos varios de estos, ¿no? Porque si tenemos que aceptar esta aproximación, pues eso nos obliga a aceptar otras. Se sabe, por ejemplo, que cuando un cateto es la cuarta parte del otro cateto, el menor ángulo, es decir, el que está opuesto al menor cateto, resulta que mide aproximadamente 14 grados. Para los problemas hay que ponerle el valor de 14. A partir de esto se deducen pues otro montón de triángulos. Por ejemplo, del triángulo de 3n, 4n y 5n, que es el triángulo de 53 y 37, se deducen otros dos triángulos muy bonitos. Mira. El triángulo que tiene sus catetos en la razón de 1 a 2 y el triángulo que tiene sus catetos en la razón de 1 a 3. En el primer caso se sabe que el menor ángulo, que está frente al menor cateto, mide 26,5. 26,5 hay que recordar que es la mitad de 53. O sea que esto también es conocido como 53 medios. En el segundo caso, cuando los catetos están en la razón de 1 a 3, se sabe que este ángulo, el que es el menor, que está frente al menor cateto, mide 18,5. Y como más o menos habrás intuido, 18,5 resulta que es la mitad de 37. Es el 37 medios. Ya está. Ojo, hay una serie larguísima de triángulos advenedizos, de triángulos aproximados, ¿no? Que en este momento no viene a cuento. En base a esto que se ha conversado, vamos a resolver una serie de ejercicios. Como quien vamos revisando las propiedades que hemos trabajado antes. Acá, por ejemplo, se observa que hay una bisectriz. Acá hay una bisectriz. Y esta Y sería una perpendicular. Entonces, lo que conviene hacer aquí es trazar esta otra perpendicular. Y se sabe que este valor de Y es igual que este de aquí por la bisectriz. Y se sabe también que el valor de X es igual al valor de este segmento. Ahora, por aquí se ha formado un triángulo notable aproximado, ¿no? Está el ángulo de 53, se supone que L es 37, y justo la hipotenusa es 5. Entonces, frente al 37 deberás poner 3, y frente al 53, 4. Si L es 3 y todo vale 10, esta marquita verde corresponde al 7. 4 es el valor de Y y 7 es el valor de X. Entonces, X vale 7, Y vale 4, y decimos que por lo tanto lo que nos pide en X más Y sería pues 7 más 4, 11. Siguiente ejercicio. Se puede observar que para este segmento ella es la mediatriz. Como este punto está unido a este extremo, entonces vamos a unirlo con el otro.
Por propiedad, estos dos son iguales, acá sería también 2n. Entonces, estamos ante un triángulo isósceles, esta medida de 50 pasa aquí a la derecha, y luego nos encontramos con este triángulo rectángulo, en donde hay un cateto que vale n y la hipotenusa es 2n, eso es conocido. Cuando el cateto es n y la hipotenusa es el doble, frente a ese cateto está el ángulo de 30, y el otro ángulo valdría 60. Y el problema se termina ahí porque 50, 60 y x completan la media vuelta. Como ellos dos suman 110, se entiende que x vale 70. Siguiente ejercicio. Tenemos en este triángulo, míralo bien, este que está manchadito, un punto medio ubicado sobre este lado, y este lado se conoce, vale 6. ¿Qué se debe hacer? Acuérdate de la propiedad de la base media. Tomas el punto medio y trazas una línea que sea paralela a ese lado conocido. Tomo la dirección de él y trazo esto. Estas líneas son paralelas. Se sabe que esto vale la mitad de él, vale 3. Se sabe que estas dos partes son iguales. Y se sabe además por las paralelas que si aquí hay una medida de 53, pues acá también hay otro ángulo de 53. Ahora, si él mide 53 y él mide 37, entonces es evidente que hay un ángulo de 90 aquí. Y mira qué suerte, frente al 37 está el 3. Entonces, frente al 53 está el 4, ¿no? El valor de x sería 4. Tenemos aquí el triángulo rectángulo de 15 grados. Todos sabemos que en ese triángulo de 15 grados, el ángulo que aparece por aquí mide 75. Y curiosamente la hipotenusa vale 4, entonces eso nos invita a trazar la altura. Trazamos la altura. Se sabe que en el triángulo de 15 y 75 la altura es la cuarta parte de la hipotenusa. Como la hipotenusa es 4, esto valdrá 1. ¿Sí? Su cuarta parte. Y luego, gracias a esa altura, se forma hacia la izquierda un triángulo rectángulo notable, porque el cateto vale 1 y la hipotenusa es el doble, vale 2. Ese triángulo, en donde el cateto es 1 y la hipotenusa es 2, es el triángulo notable de 30 y 60. Entonces indicamos que él vale 30, por la razón de 1 a 2, 30. Y luego se observa que 30 más x es igual a 75. Y si 30 más x es igual a 75, el valor de x es 45. En este ejercicio vemos que hay un ángulo recto y que por acá hay 10 y aquí hay 10. Entonces es evidente que se puede formar el triángulo rectángulo notable de 45 y 45. Él vale 45 y esto vale 45. ¿Y cómo se hallaba la hipotenusa? Tomabas el cateto, 10, y lo multiplicabas por la raíz de 2. Luego, observa este triángulo. En ese triángulo hay un cateto que vale 5 raíz de 2 y la hipotenusa vale 10 raíz de 2, el doble. Cuando un cateto es la mitad de la hipotenusa, ese es el triángulo de 30 y 60. Frente a ese cateto está el ángulo de 30, el otro ángulo mide 60, y eso nos permite hallar x, porque 45 más 60 más x es una media vuelta. Como ellos suman 105, el valor de x diremos que es igual a 75.